Esto es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por Ser Podcast y As Audio. Padel Club. Bienvenidos y bienvenidas a Padel Club, el podcast de pádel de Cadena Ser y Diario As. Soy Alberto Bote y os invito a escuchar el episodio número 27. Un episodio número 27 que, como siempre, comenzamos con la actualidad. Una actualidad que nos lleva hasta Valencia. Un torneo que podríamos decir es ya el mejor de la temporada, seguro, de World Padel Tour y quién sabe incluso del año. Y es que la resolución de ambas finales ha consagrado al torneo valenciano como la cita indispensable para todos los amantes del deporte de la pala. Una resolución que en categoría femenina iba a coronar a Alejandra Salazar y Gemma Triay. Las número 1 se imponían en un partido disputadísimo y de máxima paridad ante Delfina Brea y Tamara Icardo. Unas Icardo y Brea que, a pesar de la derrota, dispusieron de varias oportunidades de proclamarse campeonas y que tan solo acabaron cayendo en los detalles ante una pareja número 1 que, una vez más, vuelve a consagrarse como la mejor de un torneo. Eso en modalidad femenina, porque en categoría masculina saltó, quizá diríamos, la sorpresa. Y es que los número 1, tras el ras veraniego en el que estaban intratables, caían en la final ante unos excelsos Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia. Un partido en el que comenzaban mandando Lebrón y Galán en el primer set y que, tras una épica remontada por parte de los argentinos, les permitía sumar su cuarto título de la temporada World Padel Tour y acercarse un poquito más en esa carrera por el race de la temporada. Una actualidad que no se detiene, y es que tras el Valencia Open los jugadores saltan directamente a dar un paso épico en este deporte. Y es que por fin, sí, el pádel estará en Roland Garros. Un torneo que seguro vamos a poder vivir, conocer y contaros al detalle aquí en Padel Club en próximos episodios. Así que vamos a por el menú de este episodio que, aunque no tiene mucho que ver con la actualidad, seguro que va a ser muy interesante. Si te gusta el pádel, Padel Club. Y como comentábamos en la actualidad, este podcast va a distar bastante de la propia actualidad, pero creo que es por una buena causa. Es que en esta ocasión queremos conocer de primera mano cómo es el pádel en Estados Unidos. ¿Es real que es uno de los escenarios donde va a poder desarrollarse este deporte en los próximos años? ¿Es la evolución 2.3.0 que muchas voces señalan? Pues a estas preguntas nos va a dar respuesta una de las personas que mejor conoce la realidad del pádel en suelo estadounidense. Y es que está con nosotros Marcos del Pilar, un pionero en el desarrollo del pádel en Estados Unidos y hoy presidente de la Asociación Americana de Pádel. Marcos, bienvenido a Padel Club. Muy buenas, ¿cómo estás, Alberto y equipo? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo llega el pádel a Estados Unidos? Es decir, ¿es real ya que hay pádel poco a poco en suelo americano? Es real como la vida misma, vamos, es real y es el mensaje que intento trasladar a todos los países un poco relacionados y a todos estos grandes grupos de inversión que están intentando abrir nuevos mercados o instalarse en mercados emergentes. El pádel en América es una realidad. Durante 5 años, en mi caso, hemos estado impulsando el que esta oportunidad llegase, pero yo creo que estamos ante una realidad completamente física. O sea, el propio crecimiento del número de pistas y el número de practicantes claramente apuntan hacia esto y es el momento de aterrizar en Estados Unidos. ¿En qué momento conociste la realidad de poder desarrollar un proyecto de pádel en Estados Unidos? Porque yo, que sí conozco un poco tu caso y el momento en el que das el salto, probablemente cuando cruzaste el charco, como se dice habitualmente, no había absolutamente nada. ¿Cómo ha sido ese camino desde que llegas a Estados Unidos hasta la realidad que hoy nos domina?
Pues fíjate que, a ver, existir sí que existía y yo creo que la decisión para mí es casi más un reto personal. Era una ilusión casi personal que yo tenía después de visitar un montón de países en Europa. Pues yo tenía siempre la ilusión de hacer que el pádel se convirtiera en un deporte masivo en Estados Unidos y fue una apuesta personal. Es justo decir que formaciones o administraciones anteriores tenían pádel en América desde el final desde principios de los 90, finales de los 80 o principios de los 90, o sea, algunas pistas había, tanto en Houston, en el Houstonian, como fueron las primeras, como luego en Miami, en Houston, en otras localizaciones y en otros puntos del país, pero creo que sí que hacía falta, o eso es como yo lo viví, al menos esa fue mi visión, el intentar masificarlo, el intentar hacer que el deporte llegase a las masas, involucrar a las instituciones americanas y desde luego darle exposición y visibilidad pues para que tomase un poco la atracción que está tomando en el resto de países en el mundo. Hoy en día tienes el traje puesto de presidente de la USPA, de la Asociación de Pádel Americano, pero cuando saltas a territorio americano lo haces, entiendo, como formador, como pionero, como alguien que busca emprender un proyecto nuevo. ¿Y cómo ha sido el desarrollo formativo del pádel y la exposición a, como tú dices, esos grupos inversores que conocían el pádel pero que quizá todavía lo veían como un deporte lejano para que pudiera arraigar allí? Pues mira, yo te diría, efectivamente yo llegué como participando de una iniciativa privada, pero la visión que yo siempre tenía, intentando anticiparme a la evolución siguiendo el rastro un poco de la evolución de otros mercados, intentando anticiparme a lo que aquí pudiera pasar, en realidad, lejos de quedarme simplemente en esa iniciativa privada en la que trabajaba, en realidad yo intentaba dar un paso más allá, ¿no? Como te decía, involucrando instituciones. Tenía muy, muy claro que teníamos que hacer crecer el número de embajadores, el número de técnicos, con lo cual esto fue una prioridad para mí desde el principio. Involucré a la USPTA en este caso y unos años después también a la USPA, de la cual ahora soy presidente, pero en aquel momento no, como para que ellos tomasen presencia también y que pudiéramos ir de la mano de algunas instituciones, como te decía, americanas, ¿no? Entonces, más allá de la propia iniciativa privada y hacer un club rentable, que esto era lo que llevaba haciendo con los míos, ¿no? Mis propios clubes y haciéndolo para otros en Europa, yo siempre tenía esa visión un poco más escalada de decir, hey, ¿y qué podemos hacer como para que esto algún día genere un montón de oportunidades para mucha más gente? O sea, no se trataba solo de hacer 1 o 2 o 3 o 5 proyectos viables, sino cómo creábamos el mapa de alianzas o un ecosistema donde en el futuro, en 5 o 10 años, que es hacia la dirección hacia la que nos movemos, realmente hubiera un escenario donde muchísima gente tuviera oportunidades de escalar sus negocios y de asentarse en este país. Y te hablo, evidentemente, de entrenadores, pero también de circuitos, te hablo de marcas, te hablo de cualquier actor que se pudiera estar vinculado. Entonces, yo me esforcé mucho, lo sigo haciendo a día de hoy, en involucrar, como te decía, las instituciones americanas, el personal americano y los grupos de inversión para hacerles sentir que esto de verdad era una realidad, ¿no? Facilitarles el camino y decir, hey, aquí tenemos un escenario que nos puede cambiar un poco el panorama a nivel mundial. Y bueno, paso a paso, ¿no? Trabajando pues mucho. Si te digo sinceramente, los últimos 5 años de mi vida han sido un poco caóticos en el sentido de entrega al trabajo, de lunes a domingo. Bueno, tú me conoces bien, ¿no? Perfectamente, sí. Y este es el escenario que vivimos ahora, donde verdaderamente a nivel personal yo sí que siento una atracción que ya es imparable, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos cerca de 30 por encima de 30, entre 30 y 35 clubes, independientemente de los proyectos en los que se está trabajando. Calculo que en 2023 se van a abrir otros 10 o 15 proyectos fácilmente. No sé lo que seremos capaces de convertir, porque a veces hay algunas pequeñas barreras de entrada y algunos proyectos se retrasan, pero esto va a acelerar claramente el crecimiento del número de pistas, el número de clubes. Y te diría que incluso a nivel de participación, que esta es una de las premisas que yo tomé cuando me invitaron a ser presidente de la asociación, yo quería claramente aumentar la participación y te puedo compartir que casi estamos en tan solo 6 meses, en mi presidencia y con la formación, con la nueva administración, estamos casi a punto de doblar el número de miembros de la USPA con respecto a años anteriores. O sea que el objetivo
de aumentar la participación a nivel de miembros existe, es una realidad y es una estadística, es un hecho. Uh-huh. Y otra de las prioridades para mí era intentar ayudar o facilitar el camino tanto a las instalaciones actuales como a las venideras, y también es una realidad. O sea, el propio número de proyectos en los que se está trabajando muestra que al menos desde nuestro punto de vista estamos facilitando ese camino, ¿no? Nos has hablado de ecosistemas, dado un poco unas cifras del volumen de clubes, de los proyectos que pueda haber por delante, pero para explicarle al usuario que le coge lejos la realidad del pádel americano, ¿cuántos jugadores de pádel puede haber en suelo americano? ¿Cuál es la regularidad, los formadores? Un poco, dándonos una fotografía de cómo está ahora mismo el pádel en Estados Unidos. Pues mira, números grandes, te digo, entre 30 y 35 instalaciones públicas. Estamos cerca de las 200 pistas, incluyendo las privadas, porque en los últimos meses se han construido bastantes privadas en diferentes lugares. A nivel de participación, te puedo dar el dato del número de miembros de la USPA. Estamos cerquita de los 2.000 miembros, ¿vale? Anteriormente no llegábamos a los 1.000, lo cual no significa que es el número de participantes. Si tú miras las estadísticas de la USPA en tenis, por ejemplo, el número de practicantes es 22.6 millones y tienen, evidentemente, por debajo de los 400.000 miembros. Con lo cual, 2.000 miembros podríamos escalar a unos cuantos miles de jugadores, ¿vale? Independientemente de que no sean miembros. Esa es nuestra labor ahora, intentarlos involucrar con los intereses de la asociación. Pero bueno, a nivel general estos son los números. El forecast con el que trabajamos, que ya os lo he comentado alguna que otra vez, es probablemente entre 8 y 10 millones de jugadores para el año 2030 y un número entre 20 y 30.000 pistas, si Dios quiere, para esa fecha también. O sea que el reto es importante. Habrá gente que piense, ostras, ¿de verdad vais a ser capaces de catalizar la industria como para convertir un mercado en 20 o 30.000 pistas, que es casi el número que hay ahora en los próximos 8 o 10 años? Pues ese es el camino. Yo creo que esto, como te decía, nos va a cambiar la vida a todos y estaré orgulloso de poder decir que yo aporté mi granito de arena pues para que todo el mundo tenga este nuevo escenario lleno de oportunidades, ¿no? De esos escenarios que hay en suelo americano, ¿solo Miami es el que atrae la atención y el que nos hace a los que estamos un poco lejos pensar que el pádel americano se centra en Miami, o hay más territorios donde el pádel poco a poco está arraigando y está creciendo? No, claramente no. Miami, desde luego, es un foco de atención ahora porque la participación está completamente desbordada. O sea, hay un momento de sobredemanda que no te puedes imaginar. O sea, es imposible coger una pista en Miami con 2 o 3 semanas de antelación. Pero no es solo Miami. Ahora, mira, este fin de semana acabamos de inaugurar, un gran amigo acaba de inaugurar su instalación en Nueva York, que se llama Padel House, y es un hito importantísimo, ¿no? para el pádel americano, ¿no? Porque por fin, además de alguna pista privada, pues por fin tenemos un escenario público donde todo el mundo puede afianzar su interés por el deporte. Pero tenemos proyectos en Chicago, tenemos clubes en Tampa, en Las Vegas, en San Diego, en un montón de lugares. O sea, realmente, y los proyectos caminan cada vez más hacia lugares completamente inhóspitos. O sea, a veces utilizo ejemplos de Arkansas, ¿no? Arkansas, Filadelfia. Hay un montón de lugares que no tenían ninguna tradición de pádel, porque Miami puede ser quizá ese escenario donde hay cierto mercado latino, donde todos éramos familiares con este deporte, pero hay muchos otros lugares que están adoptando el deporte. En Denver, por ejemplo, o sea, me vienen a la cabeza un montón de ciudades que van a adoptar pádel en las próximas semanas o meses y que no tienen ninguna tradición latina o ninguna herencia histórica. Precisamente por eso te quería preguntar, Marcos. ¿El pádel en el corto plazo pasa por desarrollarse en torno a los perfiles europeos que han emigrado a territorio americano y que ya conocen el pádel previamente? ¿Y es el medio plazo en el que van a empezar a entrar en juego los perfiles americanos que vienen del tenis o del deporte de la raqueta y que, bueno, van a ver en el pádel una nueva vía que formarse? ¿O cómo se compone el escenario de los próximos 5 o 8 años que nos has hablado? Pues claramente no, o al menos, Alberto, esa es mi visión. O sea, lejos de intentar adueñarnos de un nicho que ya existe y acercarnos a esas comunidades latinas en América, de lo que yo creo sentirme orgulloso o donde he posicionado mucho mis esfuerzos, es en intentar acercar el deporte
a la comunidad americana. O sea, tenemos que hacer entre todos que los americanos sientan este deporte como suyo, ¿no? De hecho, estamos trabajando en una iniciativa que pronto podré contarte más detalles, pero se trata de esto justamente, de cómo americanizar el deporte, ¿vale? Porque de alguna manera, el cómo utilizamos el modelo de negocio existente y lo aplicamos a un lenguaje que el ciudadano americano de a pie o los grupos inversores americanos entienden bien, ¿no? Y buscando esta mezcla, en realidad vamos a hacer, o yo siento que vamos a hacer, que esta gran comunidad americana, fíjate que siempre utilizo este ejemplo, pero hay 330 millones de habitantes en Estados Unidos, de los cuales pues 308 no tienen ninguna experiencia con deportes de raqueta anteriores. Es decir, tenemos un universo de 300 y pico millones de personas, aparte de los 22.6, ¿no?, de practicantes de algún otro deporte de raqueta, pero un escenario como para empezar a atraer clientes y aficionados, ¿no?, y adictos al pádel, que es prácticamente ilimitado. O sea, con 300 millones de habitantes por conquistar, si conseguimos poner, digamos, de alguna manera la fórmula para que estos americanos entiendan ese lenguaje y se sientan familiares, pues en realidad el sky is the limit, que es lo que digo siempre, ¿no? ¿Qué cuesta jugar al pádel en Estados Unidos? Tanto a nivel de alquilar una pista una hora como recibir una clase. ¿Cuál es la realidad económica del pádel en un país que evidentemente con distancia en Europa es bastante más caro? Pues esto no les va a gustar a los oyentes españoles, pero evidentemente también es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? El mantener los estándares de calidad y hacer estos proyectos viables a nivel financiero para todos estos grupos. Yo te diría que depende del rango, depende de la ciudad, pero porque Nueva York, por ejemplo, va a ser diferente, ¿vale? Evidentemente Nueva York, por el real estate, el precio del suelo y otra serie de cuestiones es más caro, pero a día de hoy el precio del alquiler rondaría entre 25 y 30 dólares por persona la hora y media, es decir, el turno, como para hacer entre 100, 120, 130, 120 ¿vale? dólares, El turno, vale. Uh-huh. La hora y media. Como rango, o sea, hay lugares donde es más caro y lugares donde es ligeramente más barato, pero esa es un poco la línea hacia la que apunta la industria y donde nos queremos posicionar, porque, como te decía, al final hay algo que a mí me ocupa, no me preocupa, pero sí me ocupa mucho, que es que cómo vamos a ser capaces de mantener la sostenibilidad de este crecimiento. O sea, el crecimiento viene y esto es una realidad y todos lo sabemos. Ahora, la gran responsabilidad radica en cómo hacemos esto de manera sostenible, donde todos estos actores tengan un espacio, donde tanto constructores como marcas, como gestores, como dueños de clubes, como dueños de cadenas, como todo el mundo tenga un espacio de alta rentabilidad también, ¿por qué no decirlo, no? Porque de esto se trata también, generar tracción en las masas, que esto se convierta en masivo, pero a su vez crear un modelo de negocio que sea sostenible y rentable en el tiempo, que no cometamos ciertos errores que a lo mejor hemos cometido en otros lugares y hacerlo pues de manera sostenible. Te quería preguntar también por la parte del pádel profesional. Hasta ahora se han vivido dos experiencias en suelo americano por parte de World Padel Tour, ambas en Miami. Y a principio de temporada sonó un rumor de forma muy fuerte y era que Premier Padel podía tener una prueba incluso en Nueva York. Hemos visto que ya ha pisado escenarios icónicos como puede ser el Khalifa International Stadium en Doha, el Foro Itálico en Roma, ahora Roland Garros en París. ¿Ves el día de mañana, no sé si en un futuro a corto o medio plazo, una gran prueba de pádel, no lo sé si en Flushing Meadows, en el US Open o en otro escenario emblemático? Por supuesto que sí. Y te digo que esta es nuestra responsabilidad. Evidentemente necesitamos, ¿no?, de inyección financiera y de grupos que puedan hacer esto una realidad, porque la situación de la asociación a día de hoy, pese a que hemos mejorado mucho también a nivel financiero y demás, pues tenemos que alinearnos o conseguir aliados que sean capaces de poner esto en marcha, pero por supuesto que lo veo. En realidad piensa que cualquier tipo de presencia, tanto profesional como semiprofesional, diría yo, que catalice esa visibilidad, esa exposición, es algo que nos interesa a todos, independientemente de dónde venga. Nosotros tenemos que garantizar esa exposición y esa visibilidad como para generar la necesidad en todo el escenario que te decía de millones de jugadores, que es que sí, algunos todavía no conocen que el pádel existe. Entonces, cualquier tipo de presencia que nos garantice llegar a X miles de personas más es algo que nos interesa mucho. Y
por supuesto que eventos de este nivel, creo que tú estás en Roland Garros estos días, imagínate, ¿no? El impacto que esto produce en la gran comunidad. O sea, el impacto que esto produce no solamente en aquellas personas que van a visitar el torneo, sino el impacto mediático que supone, generando una necesidad para aquellas personas que tampoco sabían que existe. Y decir, wow, este evento me genera interés, quiero sentirme involucrado con esto, quiero ver cuáles son las oportunidades que existen detrás, etcétera, etcétera. O sea, claramente sí, claramente sí. Bueno, antes de que nos cuentes dónde pueden seguir nuestros oyentes la realidad del pádel estadounidense, tanto en vuestras redes sociales, página web y demás, quiero decirte que nos has hecho un pequeño spoiler, y es que en este episodio vamos a poder conocer la realidad de Padel House, de ese primer club que se abre en Nueva York, en Brooklyn, y que los oyentes van a poder escuchar automáticamente después de esta entrevista contigo. Así que lo primero, darte las gracias, Marcos, y lo segundo, dinos dónde podemos seguir la realidad de la USPA, del pádel en Estados Unidos y todos esos proyectos que nos estás contando. Pues fundamentalmente en la página web de la asociación, de lo que tiene que ver con la asociación, padelusa.org y .org, y ahí vamos publicando los avances. No quería despedirme, si me lo permites, Alberto, por supuesto, sin hacer un par de anuncios importantes. Bueno, lo primero, como hago siempre, porque es de justicia, es agradecer al board y al equipo que tenemos detrás, porque sin ellos, sin los jugadores, sin los gestores de club y sin el board, nada de lo que está sucediendo pudiera ser posible. Y segundo, lo que quería hacer es aprovechar esta oportunidad que me brindas para hacer público un gran paso, bueno, dos grandes pasos en los que la USPA ha estado trabajando varios meses y creo que ya podemos hacer públicos. El primero es que acabamos de cerrar el trato la semana pasada como que para que la primera vez en la historia el pádel va a ser incluido dentro de los Florida Games, que es el hermanito pequeño de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Ya os pasaremos más información, pero por primera vez en la historia, después de muchos meses de trabajo, vamos a ser incluidos como uno de los muchísimos deportes con los que se juegan los Florida Games, y la gente competirá por medallas oficialmente, ¿no? Por medallas. Entiendo que es un símil paralelo un poco a los European Games que hay aquí en Europa y en los que el pádel ha sido reconocido para 2023, ¿puede ser? Algo así. Esto es a nivel regional, porque el primer paso que damos es ser incluidos en los Florida Games para que después nos incluyan en los Nationals, pero de verdad que estamos tremendamente orgullosos porque además de fútbol americano, de natación, de tenis, de un montón de deportes, por primera vez en la historia el pádel tendrá su presencia y celebraremos un torneo donde la gente podrá competir. En realidad, más allá que el torneo, lo que para mí importa es el impacto que esto va a producir en el resto de regiones en el país, porque después de que los Florida Games acojan esto, estaremos dando la gran necesidad al resto de secciones, ¿no? Al resto de regiones en el país, de decir, oye, nosotros también queremos incluir pádel, ¿no? Y esto pues nos posiciona en un lugar donde, pues lo que hablábamos, ¿no? Cada día más gente estará involucrada y tendremos más visibilidad. Uh-huh. Y la otra gran noticia es que dentro de muy poquito también podremos estrenar un rating system, un sistema de ranking o de rating, no sé decirlo en español, pero como de ranking, para que lo entendáis, para todos los jugadores, ¿no? Americanos. De baremación, ¿no? Eso es. Un acuerdo que firmó la administración anterior, con lo cual les doy el crédito a ellos, y que hemos estado poniendo en marcha estos meses, y es un gran hito para nosotros el poder decir, oye, la comunidad americana crecerá con un sistema de baremo donde vas a poder saber exactamente cuál es tu nivel, tanto profesional como no profesional, porque tendremos un algoritmo que estará cruzando los datos de cada partido y demás. Bueno, es un gran hito, y yo creo que desde aquí pues levantar un poco la mano y decirle al resto de países, oye, Estados Unidos sigue trabajando fuerte, somos muy pequeñitos, pero tenemos mucha ilusión, muchas ganas, y estamos dando pasos, creemos, en la dirección correcta. Bueno, pues con esas dos noticias positivas nos quedamos. Una vez más, gracias, Marcos. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, y te invitamos más adelante a otro episodio para que nos vayas contando un poco qué evolución estáis llevando. Muchísimas gracias, Alberto y equipo. Suerte, seguid con el gran trabajo que hacéis y nos vemos prontito, si Dios quiere, ¿vale? Un abrazo, gracias. Otro para ti, gracias. ¿Estás empezando y quieres saber cómo mejorar? Padel Club.
Y como comentábamos, en Padel Club queremos conocer de primera mano cómo es la realidad de este primer club que abre sus puertas en Nueva York. Y para ello nos hemos trasladado hasta Padel House, este icono, esta referencia ya del deporte de la pala a nivel mundial y que abre sus puertas esta semana a todos los amantes del pádel y que se ha convertido en apenas unas semanas en una referencia informativa, pues no solo es un club de pádel, sino es un emplazamiento único e idílico en una ciudad tan destacada en el panorama internacional como es Nueva York. Un club que se sitúa en el barrio de Brooklyn, muy cerquita de ese emblemático puente de Brooklyn y de la zona de Dumbo, más propicia de las películas y de las series, y que ahora por primera vez tendrá, bueno, pues espacio y escenario para que la pelota y la pala sean los protagonistas. Y estamos con Santiago Gómez, propietario, cofundador de Padel House, el primer club de pádel en Nueva York, al que queremos dar la bienvenida a Padel Club. Hola, muchas gracias y encantado de estar en el programa. ¿Por qué pádel en Nueva York? ¿En qué momento se pueden dar la mano las palabras Nueva York y pádel? Mira, te cuento un poco de mí. Yo nací, crecí en México. Crecí jugando pádel. Cuando después de estudiar me mudé a Nueva York a trabajar en finanzas en 2011 y fue justo cuando me mudé que dejé de jugar al pádel, porque por lo mismo de que no había ningún club, ninguna cancha donde practicarlo. Y yo siempre pensaba que la única razón era porque aquí no les gustaría o no había llegado el pádel. Sin embargo, me he dado cuenta que la única razón es porque nadie lo ha intentado. Durante la pandemia yo regresé a México, estuve en México jugando pádel todos los días y ahí fue cuando me cuestioné por qué no existía. Después de la pandemia regresé a Nueva York, me di a la tarea de buscar un espacio para abrir el primer club de pádel y un año después estamos a escasos días de la apertura. Me preguntaba yo por qué no había dónde jugar y la única razón es porque nadie lo había intentado. Y por lo mismo me di a la tarea de ser el primero, ser el pionero, como dices, y abrir el primer club de pádel en Nueva York. Para mucha gente entiendo que concebir que el pádel sea un deporte plausible en Nueva York es complicado. ¿En qué momento surge por tu cabeza la idea de ¿son compatibles las palabras pádel y Nueva York? Evidentemente, como te estabas explicando, vienes de México, es un deporte que forma parte de tu vida, pero ¿en qué momento unes la palabra pádel a la palabra Nueva York? Yo creo que Nueva York es sinónimo de mucha gente internacional que viene, es una ciudad cosmopolita y la gente está abierta a todo tipo de ideas. Al mismo tiempo, la ciudad es una ciudad en la cual a todo el mundo se le complica hacer deportes competitivos, pero al mismo tiempo todo el mundo quiere tener esa opción. Creo que al ofrecer esto, la gente, ya sea primero los europeos que juegan en casa, los mexicanos que juegan cuando van a su casa, también regresan a Nueva York y como yo tienen un problema que no encuentran dónde jugar pádel. Por lo mismo creo que serán los primeros que vendrán al club, los españoles, los argentinos, los suecos, los mexicanos, y después de ellos, los americanos, al ver y entender un poco más el deporte, seguramente se sumarán. Antes, cuando me estabas haciendo ese pequeño tour previo para conocer un poco más el club, me decías que evidentemente entendéis que el proyecto se entiende en el corto plazo precisamente por el residente extranjero que ya conoce el pádel de forma previa, pero que no encuentra una localización donde poder practicarlo, como estabas explicando, y que después llegará el usuario americano. Cuéntanos un poco cómo es el americano, en este caso el residente en Nueva York, con respecto, no sé si a los deportes en general, a los deportes de raqueta, y cuál es el plazo que os marcáis para que se vayan incorporando también, bueno, pues a vuestro club. Claro, creo que el neoyorquino específico es muy fanático de los deportes de raqueta. Por lo mismo, el US Open es en Nueva York. Los mejores clubes de squash, los más viejos, el Union Club, por ejemplo, es el club de squash más viejo en toda América. Está aquí en Nueva York también. Y por lo mismo creo que están dispuestos todo el mundo a tratar algo nuevo. Existe también lo que es el platform o el pop tenis, que se jugaba y se fundó en el noreste de Estados Unidos, más como en el norte del estado de Nueva York. Y por lo mismo he visto que
todo el mundo que ha escuchado el pádel y que no lo ha jugado están listos para tratar. 4 pistas y ¿qué capacidad esperáis? Porque hay que decir que este episodio sale hoy martes, pero apenas lleváis 24 horas abiertos. ¿Qué capacidad esperáis albergar, no sé, los próximos 6 meses, ya que acabe el año 2022? Mira, ahorita inicialmente tenemos 70 miembros, somos 70 socios en el club. Queremos cerrar el año con 300 y yo creo que llegaremos a esos 300 en los próximos 30 a 60 días. ¿Cuál es la forma en la que uno va a poder jugar en Padel House? ¿Va a través de ser socio miembro? ¿Puedes venir y jugar un día pagando tu hora de pista? Padel House es abierto para todo el mundo. Los socios o las membresías de las que estamos hablando están pensadas para el que juega seguido, el que juega más de 3 veces al mes. Mientras, si no eres socio, también puedes venir, es bienvenido. Pagas un pase por día y está pensado en la gente que quiere tratarlo por primera vez, los turistas que vienen a la ciudad solo una semana y no quieren pagar una membresía entera por el mes. Como te decía, al final Nueva York es una ciudad cara, ¿no? Para el europeo especialmente, probablemente también para el español. ¿Qué precios se maneja por hora? Nos dices que hay 2 modalidades. Está pensado para quien juega 3 veces o más al mes ser miembro del propio club, pero también, en mi caso, por ejemplo, que vengo de vacaciones o que tengo un viaje express y que me puede apetecer jugar al pádel en un momento concreto. Si yo quiero jugar en vuestro club, ¿cuánto tengo que abonar? Y si me encontráis, algo que me pasa mucho en España, te buscan gente para jugar, tengo que sacar mi propio partido. Claro. Para jugar como socio te cuesta $35 por persona. Para jugar como no socio son $55 por persona. Y eso, pues obviamente jugando 4. ¿Es el precio inicial que va a tener jugar al pádel en Nueva York? ¿Es el precio habitual que se paga en los Estados Unidos? ¿Es directamente el precio habitual para, no sé, si practicar otro tipo de disciplinas deportivas? ¿Va a incrementarse a futuro? Cuéntanos un poco realmente cuál es la realidad económica con respecto al pádel, a lo mejor en Estados Unidos, que entiendo que habéis hecho, evidentemente, un estudio previo para saber en qué rango de precio poder situarlo. Claro. Creo que el tema aquí es, lo que estamos queriendo traer a la gente es una experiencia. No nada más rentarles una pista por hora, sino como viste, tenemos instalaciones de primer nivel y creo que la gente en Nueva York está dispuesta a pagar precios altos por una calidad alta. Y es lo que estamos buscando ofrecerle aquí a nuestros miembros. ¿En qué zona se encuentra de Nueva York el club? Porque evidentemente en la introducción del episodio hablábamos que está en Brooklyn, una localización que a todo el mundo sonará, si no es, pues lógicamente de las películas, para quien no ha podido acudir a Nueva York, para los que lo han visitado, pero si nos tienes que dar un poco más de contexto para ubicar exactamente dónde está, cuál es el barrio, cuál es la proyección, cómo se puede llegar a este club. Claro. Estamos en lo que yo considero el barrio más cambiante de Nueva York en los últimos años. Estamos en Williamsburg, que está en Brooklyn. Estamos cruzando el puente de Williamsburg a 12 minutos de Soho. Estamos justo pegados al río. Entonces tenemos toda la vista de todos los rascacielos de Nueva York. Y es un barrio de gente joven, dispuesta a tratar cosas nuevas y mucha actividad deportiva. ¿Por qué elegiste esta localización? ¿Cuántas zonas visitaste antes de decantarte por esta zona geográfica para poder abrir Padel House? Mira, mi objetivo, antes de buscar zona, mi objetivo era abrir un club de pádel en cualquier zona en Manhattan o en los barrios de Greenpoint, Williamsburg y Dumbo, que son los que están más pegados a Manhattan. ¿Okay? Yo vi alrededor de 110 edificios antes de encontrar buscando un espacio. Como te comentaba antes, no es fácil encontrar edificios de este tamaño en medio de la ciudad. No es fácil encontrarlo porque los precios son altos en Nueva York, obviamente. 2, por las alturas de los edificios. Y 3, también por las columnas, que tienen que ser por lo menos en metros son 10 metros. Y la nueva construcción en Nueva York generalmente
las columnas las ponen a 8 metros entre cada una de otra. Antes comentaba yo que son 4 las pistas que tiene Padel House. Cuéntanos un poco las especificaciones que tiene, porque no solo va a ser pádel. Como decíamos, el formato principal que tiene es con respecto a ser miembro, ¿no? Y buscar una fidelidad y que sea, pues supongo que también tu segunda casa, en cierta medida. Pero cuéntanos un poco qué tiene más Padel House más allá de tener esas 4 pistas de pádel. Claro. Tenemos la primera Pro Shop o tienda de pádel en Nueva York. La tenemos aquí en Padel House. Tenemos una recepción con un juice bar que tiene jugos, smoothies, sándwiches. Puedes venir a comprar algo e irte, no nada más jugar pádel. Tenemos las 4 pistas, como bien comentábamos, con céspedes de Mondo que están increíbles. Tenemos vestidores para hombres, mujeres, regaderas, vapor, sauna, y lo que yo le llamo el Players Lounge, que es un segundo piso con vista a la cancha principal, en el cual tenemos salas de estar para todos los miembros que después de jugar puedan quedarse a socializar. Hablábamos en reiteradas ocasiones de ese formato de ser miembro, del poder venir y jugar una hora. Y también al principio tratábamos un poco por encima con respecto al perfil americano, que va a ser el que se incorpore quizá en una segunda fase, ¿no? Y que imite un poco lo que hacemos los europeos y ese deporte que ya está instalado en Europa. Pero me gustaría hablar también de formación, tanto de qué monitores vais a tener, quién va a dirigir, si hay una hipotética escuela, si vais a tener escuela, cuál es el proyecto en sí a medio plazo más allá del propio alquiler de las pistas y de la usabilidad. Creo que es una buena pregunta. El objetivo aquí no nada más es construir un club y que funcione, sino el objetivo es un poco más a largo plazo de hacer que el deporte crezca y se desarrolle en Estados Unidos. Por lo mismo, es muy importante invertir en tener una buena academia en Padel House. Estamos creando la primera academia de pádel en el noreste de Estados Unidos. Estamos trayendo coaches de España. Diego, que lleva siendo coach como 30 y pico años, se muda para acá para ser la cabeza de la academia, desarrollarlo. Es importante invertir en las nuevas generaciones, que los niños que están creciendo aquí jueguen pádel desde pequeños y haya un camino para crear futuros ganadores de pádel también. ¿Cómo es el pádel en Estados Unidos? Evidentemente este episodio trata sobre el pádel en Nueva York, el primer club de pádel en Nueva York, pero entiendo que en el momento en el que te lanzas a abrir el primer club de pádel en Nueva York es porque tienes un contexto ya de que es un deporte que poco a poco está creciendo en suelo americano y que, bueno, pues ser el pionero en abrir una ciudad tan emblemática como Nueva York os va a colocar en una situación de privilegio. ¿Cómo es la realidad del pádel en América? Creo que el pádel en América ha crecido un poco de acuerdo a los espacios que ha habido en los estados del sur. Es decir, los clubes que se han construido en los últimos, te diría, 3, 4 años, que son la gran mayoría, están en estados en los cuales no tienes meses de invierno. Por lo mismo, todos los clubes son al aire libre. Y creo que es la misma razón por la cual no se había desarrollado nada en el norte de Estados Unidos. Te diría que Florida está un poco a la cabeza. Conozco 6 clubes que han abierto ahora y sé de unos 10 o 11 proyectos que se están construyendo ahora solo en Florida, más California, Texas, tienen algunos clubes ya existentes y están construyendo. Y yo te diría que 2023 va a ser un año récord en el cual vamos a ver unas cosas que nunca habíamos visto en cuanto a crecimiento del pádel en cualquier país. ¿Es Padel House el primer y único club de pádel que vais a abrir en Nueva York o es tan solo la semilla de lo que está por venir? No sé si en el proyecto en sí de la marca tan solo es un punto de inicio y viendo lo que nos estás contando y cómo se va desarrollando el pádel en América, en Estados Unidos y probablemente la alta demanda que va a tener Nueva York, es tan solo esa primera semilla, como decía, de lo que está por llegar. Sí, mira, para nosotros la idea también es crecer. Tenemos específicamente planes para abrir otros 2 clubes el año que entra y queremos llegar a 5 clubes en el noreste de Estados Unidos para 2024. Además de nosotros, sé que hay muchos otros grupos queriendo abrir y buscando expandir el pádel y creo que eso es excelente para todos, que todo el mundo crezcamos juntos
y traigamos a Estados Unidos el mejor deporte del mundo. ¿Pádel profesional en Nueva York? ¿Te lo imaginas? Me encantaría. He escuchado iniciativas de gente que quiere traer exhibiciones. Nosotros, de hecho, vamos a tener una exhibición aquí en septiembre, octubre. Me encantaría que pudieran venir los grandes circuitos, Premier Padel, World Padel Tour, que consideren Nueva York. Estoy seguro que la gente estaría feliz de recibirlos. Y así como pasó en Miami, Nueva York es una gran ciudad por eso. Pues Santiago, solo me queda desearte suerte en esta iniciativa pionera, como decíamos. Bueno, pues recién abiertos, el primer punto para todos los amantes del pádel. Muchísima suerte. Es la primera vez que Padel Club está en Padel House, pero espero que no sea la última. Muchas gracias y esperamos a todo el mundo por acá pronto. Un abrazo. Igualmente. Padel Club, el mejor podcast de la pista. Y hasta aquí el episodio número 27 de Padel Club, un monográfico especial sobre la realidad del pádel en Estados Unidos, ese escenario que muchos vaticinan va a ser el salto diferencial que va a dar este deporte en los próximos años y que creemos que era de interés conocer en primera mano, bueno, pues con algunos de sus protagonistas más destacados. Como siempre, os pedimos que nos sigáis en las plataformas de podcast, en Apple Podcasts, Spotify, Cadena Ser, Diario As, que os suscribáis para estar atentos a cada episodio que sale y, por favor, que nos sigáis en redes sociales, ya sabéis, @PadelClubPodcast, tanto en Instagram como en Twitter. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por Ser Podcast y As Audio. Disponible en las apps y las webs de Cadena Ser y Diario As y en todas las plataformas cada martes a las 6 de la tarde. Cadena Ser. La radio.